Tira, tira. Muy Sí, bien, cuando quieras, Paco. pues nada, hola a todos. Gracias a Isabel por el honor de hacerme presentador de esta sesión y vamos a tirar si os parece. Bueno, lo primero es presentar a los que vais a comentar. Yo creo, por lo que me dice Isabel, que os conocéis prácticamente todos, ¿no? Pero bueno, por empezar por ahí, pues en primer lugar, Elvira, hola. Hola. Elvira Marco es experta en gestión y diplomacia cultural, ha sido directora general de Acción Cultural Española y actualmente es comisaria del Proyecto España, no sé si lo digo bien, como país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. Y bueno, por supuesto, pues conocida y amiga de Isabel, que es una de las razones por la cual estamos creo todos aquí. Santiago de Mola Figueroa, marqués de Tamarón, es diplomático y escritor, ha sido director general del Instituto Cervantes, una institución que además me consta que Isabel le tiene mucho cariño y mucha conexión. Y bueno, pues él está también aquí no sé cómo diría, como instigador también de lo que ha escrito Isabel y ahora veremos porque vamos a empezar por ahí, ¿vale? Antonio Gil Nagel es neurólogo, trabaja en el Ruber Internacional, es director del programa de epilepsia en España y creo que una de las personas que más saben de epilepsia, por lo menos en este país. Y creo que también ha sido confidente de algunos de los cuentos o de gran parte de lo que ha escrito Isabel. Y por último, pero no por eso menos importante, pues está Matías Candeira, que es escritor, que trabaja, pues en este caso creo que como profesor y como tutor de muchas personas, no solo de Isabel, pero desde luego me consta por las múltiples conversaciones que hemos tenido que si alguien está detrás de toda la obra, de todo lo que ha hecho Isabel desde un punto de vista quizá más técnico y demás, es Matías, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi objetivo básicamente es controlar un poco las intervenciones, así es que mi sugerencia inicial es que empecemos con una ronda relativamente rápida en la que hagáis una primera introducción de qué os ha llamado la atención, qué os ha gustado más del libro de Mentes Colmena. Y luego yo os intentaré escarbar un poco en una segunda ronda, intentaré escarbar un poco más en extraeros lo que creo que debéis saber o que nos gustaría que nos dijerais sobre el libro. Y Isabel se ha negado a tener un papel concreto, así es que yo espero que de las intervenciones que vais a hacer pues salgan muchas preguntas para ella, que luego en una zona más abierta de conversación, si queréis, pues yo creo que podemos conseguir que nos cuente algunas cosas sobre el libro, porque de lo que hemos venido a hablar aquí pues es del libro de Colmena de Isabel. Entonces, bueno, yo si os parece, teniendo en cuenta que tenemos a todo un marqués aquí, pues me gustaría empezar por él. ¿Qué nos puedes decir del libro? Pues lo principal es que hacía mucho tiempo que no disfrutaba con distopías tan espantosas como las que nos describe Isabel, y que son verdaderamente terroríficas, tanto como disfruté con 16 años cuando leí 1984 y con 17 cuando leí Un Mundo Feliz. Y eso, a mis ojos, tiene infinito mérito, porque puede que yo sea masoquista, no lo sé, pero a mí las distopías me divierten mucho más que las utopías donde todo el mundo es bueno. Y aquí claramente lo que hacía Isabel, y creo que eso nos lleva a su segundo mérito, es que siendo terrible el futuro que ella prevé, lo hace con una sonrisa y con sentido del humor.
Así es que yo estoy encantado con ese libro, lo recomiendo mucho. Pues muchas gracias. Elvira, dispáranos tú con una primera Bueno, idea. pues me hace gracia porque coincido con Santiago en estas lecturas sin edades, ¿no? En 1984 y Huxley creo que lo leímos más o menos a la misma edad. Y me ha parecido, le decía a Isabel que también que había disfrutado mucho sus relatos, me ha parecido muy feminista, me ha parecido que es un mundo que dentro de la distopía es una utopía para las mujeres, ¿no? Porque tenemos hombres en suministro permanente en muchas de sus historias, ¿no? Así que dentro del horror, para la mujer no es un futuro tan terrible, la verdad. Entonces, bueno, pues nada, eso me ha gustado después de tantos años sin leer ciencia ficción, ¿no? Pues leer estos relatos y donde además hay muchas mujeres protagonistas y esa visión femenina de Isabel me ha gustado mucho. Gracias, Antonio. Pues fíjate que a mí me ha pasado lo contrario. Quizá porque yo vivo todos los días alguna distopía aquí en este despacho desde el que os hablo y siempre veo situaciones bastante dramáticas. Lo he visto como con una distopía cándida, lo llamaría, con momentos muy apasionados, con mucho amor por medio. Se nota que quizá por el feminismo visto desde el lado del hombre, que hay una cosa sensual en cómo lo escribe, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, cuando empieza a hablar de bares y te traslada a Malasaña. No sé si tenías intención de hacerlo, pero hay momentos que me recuerda a estar en Malasaña, que digo, ¿y qué pintan aquí los organoides cerebrales en estos bares? Pero lo cuentas bien y al final todo encaja perfectamente, memorias, Malasaña, organoides cerebrales, distopías, pero no sé, con ternura, porque constantemente te trasladas a momentos de sensualidad, del chico ese que parece que te gusta y que, bueno, me gustó ver que es una parte distópica, pero manejable. No me pareció tan cruel, pero quizá tiene que ver con eso que os digo, ¿no? Que veo cosas más duras con regularidad. Muy bien, muchas gracias. Y Matías, una primera impresión. No empieces todavía con los secretos. Claro, es difícil porque yo, este libro de Isa, pues no sé cuántas veces habré leído yo las versiones previas, ¿no? Baje del director. Pero, a ver, así una primera botella arrojada al mar. Yo diría que el libro de Isa es interesante también porque yo como lector de ciencia ficción, más en el pasado, ahora no tanto, pero aún así todavía con una cierta predisposición a lo prospectivo. A mí una cosa que me molesta mucho de los libros de ciencia ficción es que no sean capaces de convencerme del futuro que plantean, ¿no? Y en el caso de Isa, pues yo creo que es una... Es que también hay que saber que Isa durante mucho tiempo ha mantenido como una gran actriz que ella no escribía ciencia ficción. Y a día de hoy probablemente se ha mantenido. Yo digo que es mentira, pero bueno. Decía que a mí una de las cosas que me parece que un libro de ciencia ficción tiene que hacer es convencerme de que ese futuro, pues de alguna manera, consigue pasar de las ideas a una cierta sensación de veracidad. Y entonces en este caso creo que lo consigue. O sea, creo que es También es verdad que Isa lo sabe, que a mí cierto tipo de universos de su libro me gustan más que otros. A mí de su libro me gustan sobre todo los relatos más pegados a un futuro entre lo plausible y lo futuro, mientras que, por ejemplo, cuentos como los de Ciboria, que ya se van a muchos miles de años en el futuro, me convencen, pero bueno, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y en general, me estoy enrollando mucho, perdón. Es un libro que creo que convence lo que propone y convence en ese tipo de futuros tan personales de Isa también, ¿no? Que plantea. Muy bien. Bueno, yo ahora voy a intentar escarbar un poco más en algunos temas y dispararos a las zonas en las que creo que podéis aportar más y que además me consta que Isabel tiene interés, ¿no?
Pero si veis que queréis intervenir o decir algo, etcétera, yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Entiendo que de momento no somos mucho, vamos bien de tiempo y yo creo que hay posibilidad de hacer, o sea, de ir abriendo un poco la conversación, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar por un tema que, bueno, pues que ha mencionado Santiago, si me permites que te llame Santiago, directamente en su primera intervención. A mí me da la impresión de que Isabel tiene un cierto sentimiento de, no sé si de culpabilidad o le preocupa aterrorizar demasiado al lector con lo que ha escrito, ¿no? O sea, yo no sé si ella quería o quiere o hubiera preferido tener una visión más utópica y de hecho, pues bueno, acabamos de publicar otra cosa que tiene relación porque habla de las posibles tecnologías, ¿no? para mejorar nuestra mente, nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Y me da la impresión de que tiene una cierta pulsión, es decir, me hubiera gustado ser más positiva o desde luego no me gustaría espantar al lector con esto que he escrito que me parece como muy distópico, pero por alguna razón pues a ella le ha salido esa distopía, ¿no? En la que podemos debatir si es muy extrema o poco extrema o no. Y como escritor, Santiago, ¿tú cómo ves? Has comentado, es distopía, te ha llamado la atención que sea distopía, hay sentido del humor, pero desde el punto de vista más de la creación, como alguien que tiene experiencia de haber escrito, ¿cómo ves la aproximación de Isabel a este tipo de, vamos, a este tipo? Luego comentaremos un poco más, pero a la problemática que plantea, a la temática que plantea. A mí me parece que da la impresión de que lleva años pensando en este género y leyendo, claro, y que le sale con gran naturalidad. Quizá por eso, bueno, es interesante cuando uno de vosotros ha dicho que quizá ella no quiere asustar demasiado y que por eso a veces adopta un tono que puede considerarse sonriente o comprensivo o afectuoso incluso. Y es verdad que transmite incluso cierto afecto por los, no sé, por los robots que tiene. Por otro lado, le parece como que si le saliera de dentro. No, en ningún momento siente uno el artificio que existe naturalmente, sino que parece como si uno de nosotros se pusiera a escribir una novela sobre los antropófagos en el Congo hace 1000 años, o en Europa, da igual, pero entendiéndolos. Por eso me pareció muy interesante, pero es verdad que eso plantea la pregunta, ¿y cómo y por qué consigue ella eso? Habría que preguntárselo, pero quizás sea instinto en ella. Isabel, si quieres decir algo, entiendo que me que permite en esa línea. todo el derecho. Sí, Antonio, te voy a interrumpir, perdona, por seguir esa línea que comentas. A mí una cosa que me ha llamado la atención es que quizá de nuevo la parte que yo me identifico más con toda esta, con tus cuentos es esa parte de la interferencia en la mente, la interferencia en la organicidad del cerebro. Y fíjate que en general los que interfieren no los pintas como malas personas, tienen como una función social que están intentando ayudar, que parece que se ha establecido un sistema en el que la muerte ya no está, sencillamente es una transferencia de cuerpos y todo se hace de una manera armónica, dentro de que todo es una locura y una sinvergonzonería a lo mejor, ¿no? Manipular así las mentes. Pero tal como lo cuentas suena a qué es lo que nos espera y qué es lo que debemos hacer. Y yo cuando hablábamos y comentábamos sobre el neurólogo y cómo aparecen, yo siempre tenía un poco la impresión que íbamos a salir como el conde Drácula, que es como suelen salir estos científicos en estas novelas de ciencia ficción, y en realidad no, somos como personas humanas, parece que incluso no somos ni de la seguridad social, somos que tenemos tiempo para hablar y demás. Entonces lo veo eso que te decía, que me parece que tiene una parte muy bonita de intentar
acercar lo que todos consideramos que debería ser el futuro o a lo que abocamos, pero de una manera evidentemente imposible, pero de una manera como entrañable. Y Antonio, por seguir. No, bueno, yo al hilo de lo que dice Antonio, cuando leía estos cuentos de Isabel sobre el cerebro, sí que me surgía la pregunta de cómo se había documentado Isabel para saber tanto sobre estos temas, ¿no? Con Antonio. Y ahora veo que evidentemente la mano que mece la cuna está aquí directamente, ¿no? Y que son temas que no son tan lejanos ni tan alejados, que estamos a dos días de algo así, quizá, no sé. Bueno, yo vale, sí en esa línea era la pregunta en la que quería incidir con Antonio. Obviamente hay un tema central, ¿no? Que es en todos los relatos, ¿no? Que es el tema de la mente, y yo creo que además hay una aproximación como muy obsesiva a buscar qué es esa mente y demás. Y la pregunta va precisamente para relacionarlo con el otro tema, que es el de la ciencia ficción, que ahora me gustaría tocar. ¿Qué crees, Antonio, que va a encontrar un lector que se meta en el libro, ¿vale? Sin conocer a Isabel, sin conocer... ¿Qué va a encontrar el lector que realmente sea, bueno, pues una realidad, ¿no? Una realidad posible, es decir, esto es así, o una realidad previsible, esto podría ser así, ¿no? Perdona un segundo que te interrumpa, Paco. Es que me está diciendo gente que hay gente esperando, Marieta, en el chat, si puedes aceptar. Sigue, por favor. Sí, ¿qué hay previsible en lo que cuenta? Hombre, realmente está todo, es una hipérbole y eso es imposible, ¿no? Teóricamente, pues tenemos la posibilidad de manipular tejido conectivo y convertirlo en grupos de neuronas, y esas neuronas podríamos incluso hacerlas diferenciarse, que tengan como trocitos de diferentes partes del sistema nervioso. Y eso es algo que se está haciendo y que hay un montón de interés en desarrollarlo. Pero lo bonito de esto es que Isabel lo convierte en que todos vamos a tener un cerebro extra, vamos a tener como la capacidad de transferir nuestras memorias ahí y convertirlo en una reserva especial. Ahí hay una proyección de lo que todos queremos, no perder capacidad, no tener que recurrir a Google cada 2x3 para encontrar aquello que estaba pensando y que ya me he olvidado, ¿no? Y que lo vamos a tener dentro de nosotros. Pero quizás, pues sí hay previsible que vamos a tener organoides cerebrales hasta en la sopa, contándonos cómo se utilizan para aliviar enfermedades y demás, y para identificar las dianas terapéuticas. Luego hay otra parte que yo creo que Isabel no lo ha desarrollado del todo, pero que también es otro modelo que veremos en el futuro, que es lo que llaman el sistema linfático, de cómo un sistema linfático cerebral nos limpia, y todo eso está convirtiéndose ahora en una dirección de investigación, y que en cierta manera Isabel lo cuenta un poco como el sueño lava y arregla, ¿no? Y ahí es la otra vía de las dos cosas que yo he visto, como el futuro va por ese camino. Bueno, tenemos que hablar más de eso, ¿eh? Hay por ahí otras cosas en otro sitio que tienen que ver con eso, pero no estoy yo todavía ahí. Pero, ¿puedo hablar, Paco, antes de... Tu propia presentación. Que quería, para que no se me olviden las cosas que habéis dicho, bueno, decirle a Antonio primero que ha sido bastante perspicaz, porque efectivamente muchos de estos cuentos, que tampoco yo tenía un propósito muy claro al principio, como dice Matías, me costó saber el libro que quería hacer, pues muchos están relacionados con algunos viajes que he hecho, ¿no? A Estambul o a Ghana o a Dubái, y entonces me pasaba que yo llegaba a un sitio de esos, o latín, y cuando me daba cuenta estaba pensando cómo sería ese sitio en el futuro, ¿no? Pero es cierto que hay otras ciudades, por ejemplo Madrid, que Antonio ha reconocido también, porque aquí os diré que muchos de vosotros salís a cachos en muchos sitios, claro, pero que conscientemente los he ocultado, ¿no? Madrid es una, Ginebra es otra, hay ciudades ocultas y Madrid es una.
pero casi todos los cuentos están muy ligados a una ciudad. Y en concreto, pues sí, efectivamente tú has reconocido Madrid en la copia porque sucede en Madrid. Y tal vez está construido con retrazos además de una época que tú conoces, ¿no? Proyectada. Y bueno, entonces ahora Cándido, no sé. Y bueno, eso es lo que quería decir, que no quería que se me olvidara. Sobre lo de la utopía, sí, también decir que, por ejemplo, el primer libro que está ahí, que es Memorias de un Cíborg, que es el primero que escribí, yo lo escribí con un espíritu utópico. Yo venía de hacer, vamos a llamarlo utopías baratas, con Marieta en Oracle continuamente, que todo aquello era de un coche, manda la señal a la nube, que lanza un dron, que manda un bocadillo adaptado genéticamente. Entonces, a mí me impresionaba mucho el trabajo que hacía Elon Musk sobre el cerebro con Neuralink, y yo empecé ahí positivamente a explorar la telepatía y lo que podría venir de la tecnología de implantes cerebrales. Y efectivamente luego lo que me pasó es que, a pesar de que yo quería todo el rato, y me fascinaban todas las cosas que me contaba Antonio, los organoides y no sé qué, y yo todo el rato quería construir un futuro espectacular, porque si hay una tecnología que para mí es utópica ahora mismo, pues es la neurología, quizá la edición genética, pero la neurología, pues yo quería explorar, pero luego siempre me salía como la cara B del tema. O sea que es verdad que las dos pulsiones están todo el rato, porque a mí me fascina toda esa tecnología del cerebro, pero en cuanto me meto, pues me empiezan a salir posibles problemas y claro, se ven en el libro. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, vamos a ver si podemos volver sobre ese tema, pero dejadme introducir otro que tiene que ver con esta pregunta que hacía a Antonio de qué hay ahí de realidad o de especulativo, y es el tema de la ciencia ficción, ¿no? Y de por qué además presentarse como ciencia ficción en esto. Entonces, si os parece, me gustaría empezar contigo, Elvira. Isabel y yo, pues en las múltiples conversaciones que hemos tenido recientemente, creo que coincidimos en una idea con la que yo estoy muy obsesionado desde hace un tiempo, que es que la ciencia ficción en España, pues por algún extraño motivo, no tiene, no sé si decir el apoyo o la apetencia, ¿no? Porque hay muchas personas que creo que naturalmente pues, consumen ciencia ficción, hablan ciencia ficción, desde luego mucho en televisión, etcétera, etcétera, pero parece que en España no es un género que haya tenido históricamente mucha repercusión, mucho interés, ¿no? Y de hecho es mirado un poco probablemente por la industria editorial o por la parte como una cosa, bueno, es una cosa de género, ¿no? Es una cosa de gente rara y demás, ¿no? Entonces, por irme al lado más pragmático del tema, bueno, pues Isabel ha optado por un formato de ciencia ficción o por presentarse como ciencia ficción, y ahora voy a volver sobre ese tema con Matías, que lo ha introducido, pero desde el punto de vista más editorial, de mercado, etcétera, ¿tú cómo ves la ciencia ficción en general? ¿Cómo la ves en España en particular y cómo ves el futuro de la ciencia ficción? Bueno, pues yo creo que el tema en España más bien es que se consume ciencia ficción, pero mucha ciencia ficción traducida, ¿no? Hay pocos grandes éxitos de ciencia ficción nacionales, entonces no creo que sea porque tengamos menos imaginación aquí en España. Yo no sé si porque quizá, como tú dices, se les condena a un papel más marginal y no se promocionan tanto, o por qué, porque es cierto que, por ejemplo, para el género adolescente sí la ciencia ficción española funciona muy bien, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, a Laura Gallego con esta serie de Memorias de Idún, que ahora la van a hacer en Netflix, incluso en dibujos animados. O sea que bueno, yo me encantaría ver crecer la ciencia ficción española y que tuviera más hueco dentro de la literatura española, ¿no? Sin duda. Claro, como escritores, animas a los escritores a Total. explorar ese género, ¿no? Sí, yo creo además que en este momento que estamos viviendo todos nuestra propia distopia, pues más que nunca necesitamos asomarnos a otros mundos, con lo cual no me sorprendería que haya un auge mayor, ¿no? Mayor de la ciencia ficción.
También me preguntaba, porque bueno, en su día, cuando leí mucha ciencia ficción en general traducida, hay ese vínculo con la religión, ¿no? Por ejemplo, con los mormones y con unas historias así religiosas muy, muy raras, ¿no? ¿Por qué, Isa, por qué crees tú que hay ese vínculo con lo religioso, ¿no? Y luego también una pregunta para Isa, yo creo que, que sus relatos están muy próximos a lo que nos puede pasar, ¿no? Yo, leyendo tu cuento sobre Dubái, pues más que a 2079 me esperaría a 2022, cuando acabe la expo de Dubái, Puede ser. y ahí se lo trague toda la tierra, ¿no? Porque la verdad es que Esta sensación desde luego que me da. Sí. no sé, cuando vas allí te quedas horrorizado Te quedas horrorizado de la violencia, sí. y del tema climático y del deterioro, con lo cual no sé ni si llegarán a 2079, francamente. No sé. Pues mira, no sé, lo que dices de la religión, bueno, aquí hay mucha gente, no sé si ha ido Johan, está Elisa, que también es coautora conmigo, que no hemos comentado Paco y yo, de una antología de relatos de ciencia ficción que hicimos, y no sé quién más dedicado a ciencia ficción está por aquí, pero yo creo que la ciencia ficción tiene que ver mucho con la creación de mundos y pues también la literatura infantil y otras literaturas y bueno, lo religioso y lo místico pues quizá exploran ese mismo terreno hiperimaginativo de cierta ciencia ficción, es lo único que se me ocurre decirte. Por ejemplo, Elisa, que trabaja muchísimo los mitos, aunque ella no es autora de ciencia ficción, pues curiosamente está ahí en ese cruce, ¿no? del mito y la ciencia ficción. Sobre lo que dices de Dubái, efectivamente, yo las fechas las pongo a voleo, puse 2079, pero a mí cuando fui allí me impresionó la violencia contra el entorno y la falsedad de la construcción. Entonces me salió ese cuento, ¿no? Pues eso, que la gente saltaba de las torres y que allí todo se convertía en una distopía. No sé si, a lo mejor 2050 puede ser, sí, no sé qué decirte. Y oye, siguiendo con este tema, yo una cosa que, bueno, yo de hecho conocí en esta vertiente escritora Isabel como, no sé si como escritora de ciencia ficción o como escritora que quería escribir ciencia ficción. De hecho, lo primero que leí fue el cuento de Ciboria y bueno, me pareció que estaba en esa línea, pero realmente, viendo muchos de los cuentos de Mentes Colmena y viendo el conjunto, yo me planteo, y yo se lo he preguntado, bueno, ¿hasta qué punto es ciencia ficción o por qué no haber marketizado esto como un libro de literatura, ¿no? Que tiene, vale, pues aparece la tecnología o aparece la ciencia de una manera más o menos sugerida, pero quizá no es el foco, ¿no? Quizá no es tan protagonista como la ciencia ficción. Entonces, yo, Matías, la pregunta que te hago es, ¿cómo le has dejado hacer ciencia ficción? Bueno, es que la ciencia ficción es literatura, quiero decir, yo no lo veo... Yo creo que es una coexistencia, no creo que sea excluyente. Otra cosa es que el mercado literario se empeña muchas veces en separar y convenientemente maquillar con ese marchamo de esa tontería que siempre se dice, ¿no? De este libro trasciende el género de la ciencia ficción. El género, pero eres tonto o tonta. Siempre se utiliza ese reclamo muy marketingiano para trasladar lo que es un libro que debería estar orgulloso de su género, porque al fin y al cabo utiliza las estrategias del género de la ciencia ficción para proponer una serie de discursos y de debates y de mundos, pero siempre se utiliza ese marchamo, ¿no? Para que no parezca que es ciencia ficción. Me acuerdo que pasó con Cormac McCarthy. Cuando Cormac McCarthy sacó La carretera, que es ciencia ficción, es una distopía, pero vamos, como un abecedario. Bueno, pues es posapocalíptico. Enseguida las fajas de promoción todas se afanaron en poner este marchamo de no, es que esto trasciende el género. ¿Cómo que trasciende el género? Si es puro género.
sea, es la quintesencia del género posapocalíptico. Otra cosa es que el libro fuera muy bueno, que efectivamente lo era, pero me he desviado mucho. Pero bueno, el caso es que, repíteme la pregunta porque yo me estaba yendo. No, ¿Por qué me has la pregunta es... dejado escribir ciencia ficción? Pero no me ha dejado, mira, yo voy a contestar a esa pregunta y además, ahora sí que me atiendo, no me dejaban. O sea, yo cada vez que llegaba con mis relatos a clase, y aquí están María Cures y Jesús para testiguarlo, todos me decían, pero otra vez un relato de ciencia ficción, pero vas a empeñarte en escribir ciencia ficción. No, yo voy a corregir este argumento, porque este argumento no es del todo verdad. Lo que pasa es que cuando Isa empezó con estos relatos, que ahora creo que están mucho mejor, al final la creación del mundo a veces se comía un poco, y como decíamos nosotros, las palabritas, se comía un poco a la peripecia narrativa. Ahora creo que no es así, pero las versiones previas, y yo creo que esa era un poco la crítica que hacíamos, ¿no? A veces hay demasiado mundo y hay que sacar todavía esa fuerza o esa ternura, ¿no?, que Isa tiene para traer los temas, pues el tema del cuerpo, el tema de la mente, el futuro, las relaciones, lo biónico, lo cibernético, de una manera más a medio camino. Porque es verdad que no se puede pedir a alguien que está escribiendo ciencia ficción, que Isa decía que no, que no respete el propio género que está trabajando, ¿no? Y creo que es un libro que juega muy bien con su material. Por ejemplo, yo casi digo que al azar, ¿eh? Y Isabel, si quieres sugerir algo... Pero si leo, por ejemplo, el inicio de Eutanasia espacial, ¿no? El cielo amanece sucio como todos los días y desde la terraza de mi apartamento puedo ver los cargueros que circulan por el mar gelatinoso. El aire es tan pesado como de costumbre, pero quizás sea posible salir. Necesito aire, incluso este aire, aunque luego tenga que usar el broncoventilador. Y me pongo las botas para salir del apartamento. Llevo semanas dándole vueltas a la idea de pirarme de este puto sitio, pero los viajes espaciales son caros y las leyes sobre la eutanasia espacial se han vuelto muy estrictas. Yo creo que es bastante prototípico y está casi cogido al azar, ¿eh? Yo creo que los relatos son todos relatos cortos en los que te sumerges muy rápidamente. Supongo que aquí también Matías habrá tenido alguna culpa en forzarle a Isabel a métete directamente en el centro de la acción. Yo creo que eso se consigue muy bien. Pero bueno, si veis un poco el estilo, pues el estilo, bueno, puede ser ciencia ficción o no. Es ciencia ficción quizá porque están mencionados viajes espaciales o eutanasia espacial. Pero más allá de eso, si se quitara, digamos, eso y se presentara de otra manera, en realidad nos está presentando un mundo que es bastante plausible, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y yo con esto os invito a entrar un poco más en la discusión de qué nos cuenta el libro, ¿vale? Yo creo que los relatos pues, son diferentes, etcétera, pero tienen una tonalidad que va toda en una dirección, yo creo que bastante clara. Yo creo que la temática es bastante consistente. Y me gustaría explorar un poco, o me gustaría que exploráis, y yo creo, Isabel, si estás de acuerdo, que se puede dar entrada a preguntas de los que estáis siguiendo la introducción esta que estamos haciendo. Me gustaría entrar un poco en qué nos cuenta realmente, ¿vale? Me interesa mucho destacar una vez más ese mensaje que Isabel ha explicitado claramente, que es: uno ante la tecnología, normalmente, sobre todo los que hemos estado muy expuestos a la tecnología, pues tenemos esa fascinación de oh, esto es maravilloso, etcétera, etcétera, pero en un momento dado acabas harto y dices, oye, pero es que estamos contándonos una historia que no es creíble y demás. Pero bueno, eso tampoco hace falta llevarnos a la distopía, ¿no? No sé, hay un balance que se puede ir para un sitio, se puede ir para otro. Pero dentro de eso, Isabel entra en un tema muy claramente que es el de la mente. Ella ha llamado este tema mentes colmena. Yo no voy a abrir aquí una discusión sobre hasta qué punto es una mente colmena o no es una mente colmena lo que se nos está describiendo, pero desde luego la mente sí que es una cosa que se busca claramente en los relatos desde muchos ángulos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere contar Isabel? O a lo mejor tú misma, Isabel, quieres hacer un primer pitch sobre, en realidad, ¿qué querías contar? Y si no, algún valiente
Santiago. Yo quería preguntarle a la autora, nuestra autora, Isabel, ¿tú pensaste cuando escribiste estos cuentos que tienen bastante unidad en eso? Son distopías o distopias, yo nunca sé cómo habría de pronunciarlo. Son situaciones verdaderamente horribles. ¿Has pensado en la idea que se discutió mucho de que Nietzsche creía que, y Schopenhauer antes, que el mundo en el que vivimos es el peor de los mundos posibles, porque si fuera un poquito peor, no se reproduciría ni las lagartijas, ni los humanos, ni nadie. No existiría. Y hay la otra teoría, la de que es Leibniz, que es el mejor de los mundos posibles. Está claro que en tus cuentos tú describes el peor de los mundos posibles. Tienen una unidad considerable. Estás, Isabel, hablando de un mundo bastante homogéneo. ¿Tú crees que es el mundo, independientemente de que estemos abocados a ese mundo dentro de 100, 200 o 1000 años, o crees, o estás haciendo un exorcismo, lo hacen muchos escritores, un exorcismo, estás intentando conjurar el horror que nos acecha, o a nuestros tataranietos, porque tampoco es seguro si los tenemos. ¿Cuál es lo que dentro de ti te hace escribir lo que has escrito y cómo lo has escrito? ¿Es el temor? ¿Es la curiosidad intelectual de ver cómo puede ser que el mundo, que puede parecer espantoso, pero que como lo enfocas con una sonrisa, que eso es uno de tus métodos? No sé si no es una sonrisa absoluta y totalmente ficticia, pero en todo caso despierta el gusto y la curiosidad del autor. Apunté, porque si me permitís lo citaría, porque se me olvida todo. La primera frase, sí, de las memorias de un cigüeño. Y la primera frase, que magnífica, es: Ciboria huele mal a causa de las ratas que se utilizan para fabricar nuestros cerebros. A mí me parece muy cool, como dirían los niños de ciertas generaciones. Me parece estupendo, bastante horrible, pero me parece estilísticamente éxito. Entonces, mi pregunta es eso. ¿Estás escribiendo eso para conjurar el futuro o el presente? ¿Para quitarle el aguijón o parte del veneno con una sonrisa? ¿O no? No sé, o sea, a ver, es que hacer muchas preguntas. Yo, bueno, los que saben dicen que la ciencia ficción siempre habla del presente y efectivamente, yo creo que eso es así. O sea, tú haces una proyección en el futuro, pero de lo que quieres hablar es de lo que estás viendo. Y yo creo que esa palabra que has utilizado, exorcismo, pues es una palabra adecuada porque las distopías y en general muchas veces la ciencia ficción sí que creo que tienen ese papel de advertencia, ¿no? De, ojo que si vamos por aquí puede pasar esto y tal. Me has preguntado sobre lo de Nietzsche y yo la verdad es que no me había planteado esa pregunta sobre si estamos a lo mejor en el peor de los mundos posibles, pero sí que es verdad que soy muy nietzscheana y creo que el libro es bastante nietzscheano, pero más en otros aspectos, por ejemplo, en el aspecto de la idea del superhombre y en una idea todavía más central, que igual es la idea del eterno retorno. O sea, el libro sí que creo que lo que viene a decir es que estamos donde estamos y donde estamos estaremos. Y bueno, pues que nos podemos poner lo que nos dé la gana, pero no, eso no nos va a hacer más superhombres para nada. Y
Tampoco me gustaría a mí desvelar aquello de lo que yo creo que va el libro, porque tengo también una apuesta sobre el tema, pero desde luego no es una advertencia sobre la sociedad de la vigilancia, como fueron las que habéis mencionado antes de Orwell o de Huxley, más bien es más íntima, ¿no? La advertencia de lo que íntimamente creo que puede ocurrir si vamos por el camino que vamos. Y no es que yo me lo haya planteado, yo ya como digo, yo estaba escribiendo cosas de un color y de otro, muchas cosas de la mente que me fascinaba, y empecé a proyectar mucho y yo creo que yo escribo sobre el futuro, tampoco es que haga ciencia ficción, yo me imagino lo que puede ser el futuro, tampoco es que quiera especular sobre si como hace Paco, como hace Johan, ¿no? Si este determinado cachivache científico se utiliza, qué maravillas nos va a traer. No, yo simplemente voy a Ghana, veo a las señoras con los cubos de plástico llenos de bananas en la cabeza y digo, bueno, y esto dentro de 50 años, ¿cómo va a ser? Y entonces pues me imagino que se han muerto los monos, ¿no? Y lo que pasa en los santuarios de monos. Tampoco es un juego, pero yo... Pero Sí, sí, sí. que yo creo que sí es ciencia ficción, es decir, ciencia ficción, según una definición más o menos estricta, sería todo texto que a futuro reflexiona sobre probablemente la tecnología, las relaciones sociales en torno a la tecnología, la pervivencia del ser humano en otros, la supervivencia del ser humano a futuro, fuera de nuestro planeta o soportando nuestro propio planeta. Entonces, no solo decir eso, que yo creo que sí es ciencia ficción lo que hace. Bueno, Sí. vale. Pues bueno, ya está, hemos avanzado algo. Es ciencia ficción. No sé si te he contestado. Pero de todos modos, mira, esto es como Stanislav Lem, que él también lo decía, no, yo no hago ciencia ficción, pero porque él se refería a toda esa serie de autores de los años 50, sobre todo estadounidenses, que le parecía que hacían unas chuflas, divertimentos con marcianos, ¿no? Y entonces era muy, 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 muy crítico con... Y él decía, no, yo no hago ciencia ficción, yo hago literatura, yo hago otra cosa. Bueno, en el fondo todos hacían ciencia ficción, pero uno siempre quiere distinguirse de sus coetáneos para pelearse contra ellos. O sea que yo creo que sí que haces ciencia ficción. Vale. No sé si te he contestado, Santiago. Lo de exorcismo me gusta bastante, la verdad. Pues entonces es una exorcista excelente, porque después de leerte está uno menos asustado de lo que se nos viene encima. ¿Pero vas a seguir escribiendo ciencia ficción o no? Pues sí. Con Paco tengo una cosa a medias ahí, también más de cerebral, y ahora lo que pasa es que le estoy haciendo un poco más caso a Matías y por alguna razón, yo no sé si os dais cuenta, pero los cuentos están casi en orden cronológico y yo Sí. me he ido acercando al presente. Los últimos cuentos, pues el último cuento, Mantis, podría pasar hoy, por ejemplo, ¿no? Sobre el amor digital. Y yo sigo siempre proyectando porque es por donde me lleva la cabeza, por ese juego de imaginarme cómo sería algo así, pero creo que voy a estar un poco más cerca. O sea, en el futuro sí, no me voy a ir al 3000 tanto. Voy a estar más, ahora una novelita que estoy empezando está más como en 30 años o así, de distancia, no tanto. Sí. 30 años no es nada. No es Yo nada. estaré criando malvas, pero bueno, los demás de esta tertulia estaréis por ahí. Esperemos que no. Pero bueno, que eso me está saliendo ahora 30 años. Con muchos de los que están aquí hemos escrito una antología que es ni en 1.000.000 de años, donde hay cuentos muchísimo más locos, pero no lo sé. Yo ahora voy a hacer algo más cerca. También Pues, exagerado, porque yo en la realidad tal como es no me manejo, no la sé contar, la tengo que exagerar.
No tengo... Isabel, Paco, creo que Pilar Tena quería comentar algo o preguntar. Pilar. Bueno, la verdad es que he levantado la mano por equivocación, pero como hay tantas que se no, pero espera, que yo no, a mí no me calláis tan fácil. A mí mira, hay dos ideas. Bueno, una que es un poco más frívola y que no quiero que me la conteste nadie, pero me ha intrigado muchísimo lo que ha dicho Elvira de que es tan feminista el libro de Isabel y sobre todo eso de que ese suministro ilimitado de hombres. Yo no sé si es para sus Pues propias... claro, sí, pero sí. me ha parecido apasionante y estoy deseando leer ese cuento con el Hombre, suministro ilimitado de hombres. Ilimitado, sí. Hombres o sucedáneos, ¿eh? Hombres en distintas versiones. Cuando abra el libro iré a buscar cuál es el que dice eso, ¿no? Pero algo un poco menos frívolo, aunque posiblemente una idea equivocada, porque yo cada vez dudo más de todo. Curiosamente, a mí no me ha interesado la ciencia ficción, debo confesarlo. He leído muy poca ciencia ficción, casi ninguna, incluso las películas de ciencia ficción más bien me han aburrido y me he preguntado a veces por qué. Entonces pienso que es porque a mí hasta ahora, por lo menos, aunque estoy queriendo cambiar y cambiar un poco mi manera de ver las cosas, pero hasta ahora me ha interesado mucho más lo intimista, ¿no? El intimismo, lo que le pasa a uno dentro del alma, cómo afecta el mundo, justo lo contrario de lo que decía Isabel, ¿no? Lo que te está pasando hoy, eso que tú, no, lo que tú dices que te cuesta describir, ¿no? No, Pilar, yo no sé si me he explicado bien. Yo si, por ejemplo, diese una referencia, pues hablaría de Ray Bradbury, que posiblemente es el escritor más intimista de ciencia ficción. Eso es. Yo hablo de la intimidad. Yo no puedo hablar de la intimidad tomándose un café en Vips. Yo para hablar de la intimidad me tengo que ir como poco a 30 años, no sé por qué. Exacto, ese era mi punto, que yo en mi ignorancia identificaba ciencia ficción con frialdad, con algo muy intelectual, muy abstracto, que a mí en realidad no me interesaba, pero ese era el punto que yo quería hacer, que es totalmente ignorancia, porque lo que me doy cuenta es de que obviamente hay un tipo de ciencia ficción que es el que tú haces, que eres una persona que yo me siento próxima a ti, digamos, afectivamente y espiritualmente, y creo que tenemos mucho en común y que nos entendemos muy bien, pues pienso que tú haces una ciencia ficción que es muy intimista, es decir, que no hay una contradicción en absoluto, que son distintas maneras de llegar a lo intimista y a lo profundo, pero a través de la ciencia ficción. Entonces, es una confesión de error y de ignorancia. La ciencia ficción no son robots y no son frases intelectuales y más o menos pretenciosas que quieren reflejarse, que eso es lo que a mí no me interesa, pero todo a lo mejor lo que son robots son los novios o los maridos. Los matrimonios. Exacto. Bueno, nada más era eso, pero vamos, no, me leeré el libro absolutamente apasionada, está siendo interesantísimo lo que decís y vamos, aquí tienes a una lectora segura y ya te lo comentaré. Muchas gracias. Oye, pues a mí me apetecía que Antonio nos hablase de lo de los cerebros hechos a base de un trozo de cerebro de ratón. Pues no sé si me estoy poniendo pesado con el tema, pero básicamente lo que se hace es obteniendo células de la piel, de la dermis, que es donde hay unas células que tienen mucha capacidad de regeneración, se cultivan, se añaden una especie de alquimia de sustancias que promueven la proliferación celular o la diferenciación celular y se consiguen pues células de lo que uno quiera. Se pueden hacer de cartílago, se pueden hacer de cerebro, va al gusto del investigador. Y eso pues en el caso del cerebro pues tiene esa diría que belleza del cerebro, porque vas viendo neuronas, que las neuronas son siempre muy vistosas, ¿no? Si ves los preparados de Cajal, son como obras de arte lo que él dibujaba, o si ves preparaciones de
microscopía que han sido teñidas con diferentes tinciones. Hay un investigador español que se llama Javier de Felipe, que edita unos libros maravillosos de preparados neuronales y son pues, realmente obras de arte, ¿no? Pues puedes modularlos y hacer, pues por lo pronto, esas pequeñas obras de arte. Evidentemente, de ahí a llegar más lejos es más complicado, porque ya tendrías que conseguir un sistema de vascularización y de crecimiento y que la diferenciación y la organización sea más compleja. Pero bueno, el inicio, que es básicamente modelar neuronas y conseguir modificarlas y hacerlas un poco como te apetece, pues eso ya está ahí. Así que es posible que dentro de décadas tengamos cerebritos hechos a partir de las células de cada uno de nosotros, no necesariamente de las ratas, y que podamos estudiar cómo funciona nuestro cerebro porque vienen esas neuronas con nuestro ADN. Es decir, son neuronas obtenidas de nosotros mismos, son una replicación en pequeño y en rudimentario de nuestros cerebros. Así que bien, eso es lo que... hace poco había un artículo en El País hablando de esto, muy... Esto demuestra que soy utópica. Eso ya deja de ser casi utopía. Hombre, lo utópico es meterle memorias como hace tu personaje y convertirlo en un cerebro que tiene las vivencias de uno y trasladar la mente de otro, evidentemente. Si ese es tu juego bonito, ¿no? Poder desarrollarlo así. Además me gusta que no das explicaciones, dices esto es así, porque yo en la ciencia ficción me pasa un poco como a Pilar, no soy gran lector de ciencia ficción, me gustan las películas de ciencia ficción y a mí me gustan las películas de ciencia ficción tipo La Guerra de las Galaxias. Te cuentan una milonga, tú te la crees desde el principio hasta el final, viajamos a la velocidad de la luz, aquí hay unos muñecos impresionantes que vienen de diferentes planetas y no tienen por qué darte explicaciones, ¿no? Y tú no lo haces, tú no haces explicaciones, tú lo metes ahí y listo. Pero hay otras como Interstellar, ¿no? Que Interstellar te intentan convencer de lo que están haciendo tiene una base científica. Pues esto es un gusano negro y los gusanos negros, y parece que se está mirando al espectador y están diciendo, mira, el gusano negro está demostrado que te puede trasladar a otro lugar del mundo. Y dices, bueno, no me lo cuentes, lo estás haciendo, no es necesario que me lo expliques. Y a mí me gusta en tu libro, optas por la vía de La Guerra de las Galaxias. Esto es así. Ese es un debate muy, muy grande, Paco, no sé si quieres... Bueno, no sé, yo creo que efectivamente ese es un debate muy interesante que toca mucho la definición de la ciencia ficción, qué es ciencia ficción, qué no es ciencia ficción, pero bueno, yo no sé si queréis entrar por ahí, yo encantado, podéis entrar por ahí. Yo le daría una última vuelta y por supuesto animo a las preguntas a la audiencia en general, pero le daría una última vuelta. Yo veo en el libro, bueno, veo dos cosas. Primero, me parece al final, o sea, yo creo que no debo haber estado ni de lejos en el número de iteraciones que habrá estado Matías, sospecho, ¿vale? Pero claro, he visto bastantes iteraciones, hasta el punto de decirles, a ver, mira, yo ya paso de leerme más, me da igual, si has cambiado el relato, pues me da lo mismo y demás, ¿vale? Y esto además es otro tema mucho de discusión mío de hasta qué punto hay que seguir iterando y demás, o no, ¿no? Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, es que creo que el resultado final es muy coherente, en el sentido de que si lo lees todo de corrido, pues, no sé, la forma, las expresiones, los temas, etcétera, etcétera, son muy envolventes. De hecho, me parece que el conjunto es mejor que las individualidades de los relatos, que es una cosa que ocurre mucho en las antologías, ¿no? Que la gente se suele quedar con, me ha encantado este relato, pero en general son muy dispares, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay una homogeneidad que merece la pena. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es la temática, ¿no? Y la temática, yo si tuviera que resumirlo, y de hecho me pronunciaré sobre el tema porque Isabel me ha condenado también a pronunciarme, creo que hay creo que el libro busca constantemente, los cuentos interrogan sobre qué somos, qué es la mente, qué soy yo. O sea, creo que hay mucho de eso. Y la parte que yo veo bastante distópica es que sistemáticamente los cuentos es ni idea, ni idea, ni idea. No lo vamos a saber. Entonces... Soy nihilista. ¿Eh? Como Santiago ha descubierto, soy nihilista y nietzscheana. Bien, pues es así. Yo creo que hay esa... Yo es mi lectura, la lectura que yo hago es, hay esa búsqueda y hay esa frustración, no sé si de la autora o de invitación a decir,
abandonar toda esperanza. No lo vamos a saber, ¿vale? Y entonces eso me lleva un poco a las dos reflexiones que quería hacer. Una es esa temática. Hay una explícita mención en el título a la mente colmena. Para mí la mente colmena me lleva a mentes conectadas, etcétera, etcétera, pero yo creo que en el libro lo que se ve es una frustración, ¿no? Al final no hay conexión. Yo intento extraer el cerebro de este tío y volcarlo en un cerebro común, pero no lo consigo, me frustro. Me estoy quedando sin batería, increíblemente. Yo creo que efectivamente, o sea, si el libro es una unidad, desde luego eso es mérito de Matías primero, pero también mucho de María y Jesús, mis compañeros que están aquí y que me han ayudado muchísimo a que lo fuera. Entonces, bueno, me alegra que digas eso porque ha sido construido como una unidad y gracias a ellos. Y el otro tema que tú dices sobre la identidad, pues efectivamente, yo creo que escribo bastante sobre la identidad, pero vamos, yo tampoco quiero desilusionar a nadie. Y a lo mejor la gente, vosotros sí que sabéis quiénes sois, yo no lo sé. No, bueno, yo la pregunta va un poco en línea con esta exploración, ¿no? La parte más ciencia ficcional, etcétera y demás. Y si queréis se la relanzo, Antonio, para relanzar la pregunta es ¿qué esperanza realmente tenemos de llegar a entender qué es la mente, qué somos, es la conciencia, no es la conciencia? Todo este debate que yo creo que además está pues, muy candente, además también con el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Estamos a 30 años vista de esto o nos quedan 300? ¿O abandonamos toda esperanza? No nos vamos a entender nunca lo que somos. Yo, fíjate, yo pienso que la última es la más cercana, ¿no? Abandonemos la esperanza, pero se produce algo que nunca se ha enfrentado el hombre, que es que queremos entender algo con la misma herramienta que queremos, de lo que queremos estudiar. Claro. Entonces, esto de igualdad es imposible. Para estudiar algo tienes que ponerte en un plano superior. Y al final, lo que sí tenemos son dos áreas que intentamos integrar. Uno, ir a lo minúsculo, a la neurotransmisión, a la neurona, incluso a una red, pero al final quien te habla de la mente mejor es la filosofía, es la historia, la psicología, las ciencias más globales. El neurocientífico te puede dar pues, una visión pues microscópica de algo que no explica al final nada, sino una base que nos sirve a los neurólogos para encontrar enfermedades, pero no realmente para explicar bien la mente humana, ¿no? Así que yo creo que al final tendremos que convivir con que hay dos inteligencias, la nuestra, la verdadera, y luego una cosa que se llama inteligencia artificial, que son unos algoritmos que los hemos diseñado nosotros y que servirán para lo que sirvan, pero que no tenemos por qué competir. No es necesario otra inteligencia, la nuestra es muy buena, no debemos desvirtuarla pensando que podemos crear algo que nos va a sustituir, ¿no? Bueno, eso es mi humilde opinión. Y el introducir el colmenas explícitamente, Isabel, porque podía haber sido mentes. No. A ver, yo os voy a contar la verdad. O sea, el primer título de este libro creo recordar que se iba a llamar algo horrible que gracias a Dios Matías no me dejó que hiciera, aunque tampoco le gusta Mentes Colmena y ahí me planté, pero creo que al principio le iba a llamar algo así como Amores Transhumanos, porque yo tenía tantas relaciones de una chica con un poshumano, de otra que cuidaba tal, no sé qué. Yo quería explorar esa relación entre los humanos y el amor con los no humanos y tal. Pero luego, para mí, toda la exploración de la mente, o sea, la utopía fundamental de la mente es, como habéis dicho, como ha explicado Antonio al principio, es conseguir llegar a extenderla en otros sustratos, unirla, conseguir la telepatía, que las mentes de distintas personas pues, puedan conseguir comprender por completo la naturaleza y tener un cerebro divino, como he contado en otro sitio. Y yo estaba dándole vueltas todo el tiempo. Hay varios cuentos que tocan la telepatía o el tema de la extensión cerebral con estos tejidos, con los organoides cerebrales. Es un tema que científicamente yo quería ser coherente, pero me resultaba muy difícil de explicar y he explorado muchas tecnologías. La cuántica, 1000 cosas he explorado para justificarlo. Al final, el único relato que habla hay dos relatos que hablan de una mente colmena. Uno es uno en el que el neurólogo
va cogiendo las memorias de personas con Alzheimer para crear una gran base de datos con las memorias de la humanidad, que es, bueno, sería un volcado, ¿no? de memoria ahí en una especie de córtex artificial que nadie sabe luego cómo se va a interpretar y hay que meterse en mucha teoría. No estoy muy satisfecha científicamente, pero por una parte me parecía es el objetivo un poco el superhombre, la utopía máxima transhumanista es esa, ¿no? Y de la ciencia ficción también, tener un cerebro que viva eternamente, que se extienda, que sea telepático, y representaba mucho la razón por la que yo empecé a escribir el Cibor y por la que empecé a escribir muchos cuentos. Entonces, aunque solo sale en un cuento muy pequeño, y luego me pareció que era una buena metáfora también de la sociedad, ¿no? La palabra mentes colmena, no leída ya como en su sentido científico, sino que decía algo sobre la necesidad que teníamos de relacionarnos unos con otros. Y como eso también está ahí por el libro, pues a pesar de que la mayoría de los aquí presentes se negaban a que yo pusiese ese título, pues lo puse. Y ya está. Eso Enhorabuena por haberlo puesto. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo tampoco quiero, son las 8:05, no sé si hay más preguntas. Yo creo que habría espacio, ¿no? Para alguna pregunta de los asistentes. Hombre, yo puedo preguntaros a todos, ¿lo habéis leído? Porque es que estoy segura que casi ninguno lo ha leído. Pero bueno, no sé, si os animáis a hacer alguna pregunta, los que lo hayáis leído. Nacho, ¿tú lo has leído? No, todavía no. Todavía no Lo tengo, pero puedo garantizar que lo tengo, está en lista, ¿vale? Pero todavía no lo leído. Vale. No sé si María o Jesús, que lo conocen muy bien, María no sé si sigue, Jesús que está ahí, quieren comentar algo, yo sé que lo conocen muy bien porque me han ayudado a hacerlo. Están muertos. No les veo. Creo que están muertos. No sé si Jesús va a intentarlo. Jesús, intenta activar tu micrófono. Ahora. ¿Ya me oís? Sí. Sí. Vale, pues no me veo, no sé qué tengo que hacer. Bueno, pues, ¿me oís? No, nada, yo simplemente iba a decir que, a ver, yo he vivido con Matías y con María la ilusión desde el principio de Isabel por este libro, ¿no? Y de hecho ella, me acuerdo que nos juntamos un día poco antes de que nos confinaran y ella estaba con la idea, no, yo en la feria del libro lo tengo, Y mira, al final por unas cosas y otras ha retrasado, pero el libro está aquí. Y bueno, simplemente decir sobre ella que siempre era muy interesante que cada día viniera con una historia nueva, un mundo nuevo. Yo que me siento incapaz, porque yo lo que escribo siempre es, no sé, más normal, terrible, pero normal. Vamos a dejarlo. Mundos terribles, pero que existen actualmente. Y ella siempre, cada semana, una idea diferente, de un mundo diferente. Y bueno, siempre eso es muy interesante. Pues muchas gracias, Jesús. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Liberamos a la audiencia. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, que me encanta, ¿eh? Uy, la doctora Granda se acaba de conectar, otra... acabo de verla. Ella me acompañó a mí a uno de los lugares, aparte de haberse leído muchos cuentos, me acompañó a mí a uno de los lugares que dan lugar a un cuento que a mí me encanta, que es muy diferente, que se llama No soy un animal, en Ghana. Y vimos allí ese cementerio de los monitos o sea que está muy presente en el libro también, ese recuerdo. Yo creo que podemos terminar, ¿no? Para que todos os vayáis a tomar vuestros vinos. Yo estoy muy emocionada, muy ilusionada que me hayáis acompañado todos. Os escribiré a todos y muchas gracias por vuestros ánimos, porque mi único objetivo es seguir escribiendo algún libro de vez en cuando. O sea, venderlos ya es algo que desde luego no
No Yo lo creo veo que posible. el tema venderlos es para otro debate. Que podemos Es para tener otro otro- debate, es sí. para otro debate. Venderlos yo no lo veo posible. Pilar algún día me explicará cómo lo hace. Yo creo que el mercado está saturado, que es muy difícil salir de tu zona de confort. Somos millones de personas escribiendo. Yo me conformo un momento con escribirlos. Y con que Adela, que está por aquí y ahora se ha ido, me sigue haciendo esas portadas maravillosas. Hay que decir que Adela es otra de las que, por más que todos decían que tenía que ser ciencia ficción y tal, ella se ha negado, ella es la responsable de que la portada sea tan íntima y tan yo y tan chocante, tan morbosamente chocante con ese tema supuestamente de ciencia ficción. Y bueno, yo me conformo con seguir escribiendo libros, que vosotros los leáis y que Adela me siga haciendo esas portadas. Tampoco le pido mucho más a mi mente. Así que muchas gracias a todos por venir y nada más. Gracias a ti, Gracias a ti, Isabel. muy bien. Gracias a ti. Beso grande. Enhorabuena, Isabel. Muchas gracias. Suerte. A seguir, Isabel. Felicidades. Seguiremos. Gracias. Venga, enhorabuena, Isabel. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Isabel. Adiós. Gracias. Adiós, suerte. Gracias. Adiós, un abrazo, Isabel. Adiós. Adiós, Iciar. Adiós. Pitu, me ha encantado verte. Adiós, Isabel, adiós.